el cual ustedes puedan tener alguna referencia de conocimientos que le puedan servir para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones, a sus propios análisis, y bajo ningún concepto pues pretender que lo que vamos a compartir pues sea la verdad absoluta, ni mucho menos, y tampoco pues queremos que el compartir se convierta pues en un nuevo dogma en el cual pues, como decían antiguamente, palabra de Dios te alabamos, Señor, y para de contar. Creería yo, cuando hablamos de la esencia del mensaje estelar, es precisamente hablar de elementos que abren la mente de una forma muy diferente, que son capaces de plantearnos a nosotros la posibilidad de pensar en nuevos paradigmas. En ese aspecto, como habíamos hablado alguna vez y habíamos tocado este tema de la esencia del mensaje estelar, particularmente a mí como persona, como individuo, como buscador, ha sido muy importante, ha sido vital el poder entender en esencia cuál era el propósito, por ejemplo, que tuvo Jesús cuando llegó aquí al planeta Tierra. ¿Por qué existieron unos apóstoles? ¿Por qué se habla de un mensaje de un creador, verdad? Sin embargo, a la vez, el gran reto es cómo entendemos esos mensajes sin caer en el misticismo, en el fanatismo, en la idolatría o en estos mercaderes de la fe y traficantes de la salvación, que sabiendo de la necesidad espiritual que tenemos todos de la búsqueda de una fuerza superior, han hecho todo un entramado que en vez de darle respuesta al hombre en su búsqueda, lo que han hecho es enredarnos. Y todos, de alguna manera, en una vida o la otra, hemos caído en eso. Ahora, desde allí voy a partir contándoles que cuando en el año 73 el señor Enrique Castillo Rincón, ingeniero de comunicaciones, fue contactado por fuerzas de otros planetas, de los cuales se hicieron o se presentaron como la Hermandad Cósmica Solar, y en donde ellos hablaban, ¿no?, de que existía vida en otros lugares del universo diferentes a la Tierra, vida inteligente, donde vivían seres humanos como somos nosotros. Sin embargo, para el hombre terrestre entender esa verdad es casi como lo que sucedía hace unos años, unos siglos atrás, cuando decían que la Tierra era redonda, ¿de acuerdo? Y, perdón, era plana, y después descubrimos que era redonda. Quizás un día vamos a decir, cuando antes creíamos que solo éramos los únicos en el universo, y después cuando hablemos abiertamente y entendamos que, bueno, somos una humanidad integrada al concierto universal de la vida. Entonces, ¿qué pasa allí? Cuando estos hombres llegan aquí, en el libro Gran Alborada Humana, Omni Gran Alborada Humana, hay unas esencias claves, unos puntos centrales, de los cuales hoy yo les quiero compartir. ¿Y por qué los considero claves y por qué los considero unas llaves? El conocimiento es universal, es decir, nosotros todos tenemos el derecho de investigar, de leer todo el conocimiento que queramos, libros, videos, manuscritos, informaciones, conferencias, talleres, etcétera, etcétera. Sin embargo, la pregunta es ¿cómo asumimos nosotros esas lecturas? ¿Qué mecanismos tenemos para poder entender dónde está realmente la verdadera esencia del mensaje y dónde no está? Desde ese punto de vista,
el gran reto comienza precisamente allí, ¿no? En tener esas herramientas dentro de la búsqueda espiritual. Yo voy a compartir las mías basadas en mi experiencia. No quiere decir esto que estas sean las únicas o que esta sea la respuesta de la panacea. No, como les dije desde el principio, voy a compartir es una experiencia de vida. Entonces, cuando yo tomo el libro Ovni Gran Alborada Humana, lo que hago es tratar de entender cuál es el patrón del mensaje de los hombres de las estrellas. Pero lo trato de entender desde la perspectiva de mi análisis y no bajo el filtro de muchos personajes que, bueno, dicen ser contactados, dicen que traen un mensaje de Dios, dicen que son elegidos, dicen que ellos son el camino para que el mundo se salve. Y yo quería saber si eso que dicen todos estos contactados contrastaba de igual manera con lo que decían directamente los hombres de las estrellas. Y de ahí donde quiero partir. ¿Por qué me llama la atención el libro de Enrique Castillo? Me llama la atención porque resulta que ese libro, escrito por Enrique, plasma de manera directa el mensaje entregado por seres de otros planetas. Y yo quería ver cómo era el comportamiento, el pensamiento, digámoslo así, la personalidad que tenían espiritualmente estos hombres. Y qué tan cierto era la interpretación que le daban a aquellos que tomaban esos mensajes para entregárselo a las personas. Y me encontré varias cosas. Y lo primero que quiero decirles es que era diametralmente opuesto la esencia del mensaje estelar con la interpretación que les dan aquellos llamados contactados o aquellos hombres o mujeres que dicen ser enviados. Y lo primero que encontré, ¿verdad?, es cuál es la misión con la cual ellos vienen a la Tierra. Y la primera sorpresa que me encuentro es que ellos no vienen a la Tierra. Ellos dicen claramente que siempre han estado aquí. Y eso ya cambia la concepción. Es decir, según este paradigma, los hombres de las estrellas siempre estaban acompañando al hombre terrestre en su proceso evolutivo. Y el reflejo de ellos se ve en muchas de las obras que nosotros conocemos en el planeta Tierra y especialmente en Latinoamérica. Cuando hablamos de un Machu Picchu, cuando hablamos de una ciudad perdida, cuando hablamos, por ejemplo, de los mayas y sus pirámides, cuando hablamos de la perfección que manejaban del tiempo, todos estos personajes tenían una característica. Todas estas culturas habían sido influenciadas por hombres que venían de otras latitudes diferentes al planeta. Se les conoció como dioses, se les conoció como enviados, se les dijo que venían en las nubes del cielo y que habían llegado aquí. Y claro, la inmadurez espiritual del hombre, el no entender cómo era que funcionaba el universo, el haberse creído solo en el planeta Tierra y ver gente que llegaba del cielo, pues la única respuesta que encontró dentro de su raciocinio limitado fue decir que llegaron los dioses del cielo. Pero los dioses del cielo no eran sino hombres y mujeres como nosotros, que ya habían avanzado en la escala espiritual, que ya habían avanzado en una escala tecnológica, que habían escalado en la parte científica, que se habían preparado suficientemente en el aspecto intelectual y que tenían un profundo desarrollo espiritual.
Esas características pues contrastaban con la limitada madurez humana. Después de allí, cuando los hombres entonces de las estrellas llegan al planeta Tierra, y uno de los mensajes que le dejan a Enrique, con el cual quiero comenzar, es cuando le dicen, Enrique les pregunta por qué ellos están aquí. Y hablan de tres condiciones básicas. Una, hablan de las calamidades que sobrevendrán al planeta Tierra. Ese es el primer elemento fundamental. Es decir, hacen una advertencia que por ley de causa y efecto y por nuestra inconsciencia como raza humana, el planeta se ve confrontado y está confrontado a recibir las consecuencias de nuestra inconsciencia. Es decir, nosotros hemos permitido la contaminación de los ríos, los mares, el uso de combustibles fósiles, las fusiones nucleares utilizadas para energía o para la guerra, la creación de las armas, la imposición de gobiernos sangrientos, perversos y corruptos. Todo eso lo permitió la humanidad como raza. Así, entonces, esa serie de calamidades son advertidas por estos hombres, pero resaltan una de ellas, la Tercera Guerra Mundial. Esa Tercera Guerra Mundial que se viene, que es inevitable de acuerdo a sus análisis, nosotros podemos ver cómo históricamente, y por eso aquí voy a hacer énfasis en un punto que debiera tocarlo más adelante, pero me lo voy a traer de allá adelante a este momento para que podamos entender cuál es el reto cuando somos hombres de la búsqueda, cuando somos buscadores incansables de esa verdad que presentimos pero que no alcanzamos a comprender en su magnitud. Ellos hablan en un documento que se les entregó a ese grupo donde estaba Enrique, que se llamaba La Lógica de la Lógica. Y allí, en uno de sus apartes, hablaba de cuáles eran los factores que ellos tenían en cuenta para el desarrollo humano y terrestre. Y hablaban de tres condiciones. Ellos decían que habían visto en nosotros los terrestres tres factores fundamentales que demostraban que muchos hombres ya estaban calificando dentro de esa escala cósmica espiritual. Y esos tres factores eran muy claros, y ellos lo decían. Veían en el hombre un gran desarrollo en la parte intelectual. Habían suficientes avances en la parte científica. Y otro factor importantísimo era y es la parte espiritual. Tres componentes fundamentales que no podemos perder de vista en la esencia del mensaje estelar: el intelecto, la ciencia y el espíritu. Y resulta que nosotros aprendimos de los tres, pero gracias a los aportes del señor René Descartes o de Isaac Newton, cuando fragmentaron el pensamiento y lo dividieron en varias condiciones, estamos observando y viendo que en ese momento, regáleme un segundo por favor. Qué pena, es que el niño estaba llorando y tenía que atenderlo un segundo. Entonces les decía a ustedes que esos tres factores de los que estamos hablando son claves, pero que estos señores nos los dividieron. Nos lo dividieron en tres condiciones. Uno,
nos separaron el espíritu y nos los convirtieron en religión. 2, nos apartaron de la ciencia y nos las convirtieron en materialismo. Y 3, nos apartaron o nos dividieron en la parte del conocimiento y nos convirtieron en intelectualoides. Entonces, si se dan cuenta, las 3 ramas hoy están separadas. Para ellos, esas 3 ramas están unidas. Unidas en unas condiciones muy importantes. Y es que si usted toma la ciencia apartada de la espiritualidad y del sustento intelectual, entonces la teoría materialista tiene sentido en su vida. Y es ahí donde encontramos hoy esa vertiente que la ciencia, lo que no ve, lo que no toca, lo que no comprueba, no existe. Desconociendo la energía, desconociendo la física cuántica, desconociendo esos principios que hoy ya algunos científicos sí se están dando cuenta. O los grandes pensadores nos impusieron su pensamiento, como Newton, como Descartes, como Marx, como Engels, y hoy tienen en esos paradigmas sometidos a la humanidad. Todo ese andamiaje también lo hicieron en lo espiritual y crearon las religiones, los dogmas y los paradigmas. Esos elementos de los cuales hoy les estoy diciendo, ahora los voy a llevar a lo que veníamos hablando, la guerra mundial. Entonces estos hombres entendían las calamidades que sobrevendrán al planeta Tierra porque hacen un análisis integrado del intelecto, de la ciencia y del espíritu. Y por eso ellos tenían respuestas coherentes. Por eso eran capaces de proyectar en el futuro lo que venía, y a ello le conocemos como profecías. Esto, después de mucho tiempo de entender que el hombre tendría que llegar a esos 3 elementos, en el año 73, dan visos que el hombre ya empieza a lograr este perfeccionamiento. Y que en la medida en que va pasando el tiempo, el hombre debe ir madurando. Han pasado ya aproximadamente unos 47 años, en los cuales esos 47 años ha ido madurando el hombre terrestre. Ha ido creciendo, ha ido aumentando su capacidad espiritual, ha ido aumentando su capacidad intelectual, ha ido creciendo científicamente. Entonces, si nosotros nos vamos y con esa base entendemos lo que ellos dicen, que viene una tercera guerra mundial, y vamos a la base intelectual y nos damos cuenta que en 1907, por ejemplo, hubo una gran crisis económica que antecedió a lo que ocurrió en 1914, fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero posteriormente, en el año 1929, ocurrió una gran crisis económica. Y 10 años después estalló lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos en una gran crisis económica en el mundo. ¿Qué es lo que viene de acuerdo al pensamiento y el mensaje, esencia del mensaje estelar? Que nosotros nos vamos a enfrentar inevitablemente a una tercera guerra mundial. Y tercera guerra mundial que comenzó el día que terminó la segunda. ¿Y cómo fue eso? Pues sencillo. El día que terminó la Segunda Guerra Mundial fue con la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, en donde murieron una cantidad de personas simplemente por el uso bestial de las armas en contra del mismo hombre. Ese día inició la Tercera Guerra Mundial, porque comenzó lo que llamamos nosotros la Guerra Fría.
Y entonces las grandes potencias se dotaron de grandes armas nucleares que hasta la fecha siguen activas y que hoy la cantidad de armas nucleares que existen pueden destruir 3 veces el planeta Tierra. No conformes entonces con toda esta barbarie de la que estamos hablando, los pleyadinos nos advierten de que no era la única consecuencia que íbamos a vivir. Por eso hablaban de calamidades. Segundo punto, que lo voy a dejar de tercero, voy a hablar del último, y era que ellos decían que nosotros como humanidad debíamos cambiar la dimensión de lo que es la concepción que tenemos de lo que llamamos Dios. Es decir, que el hombre por sí mismo debía superar ese concepto que tenía de Dios para poder llegar a conocer al Dios verdadero que habita en su corazón. Y el tercero, que es el segundo realmente, pero lo dejé de último, es el reto que tenemos como humanidad para vivir en paz y armonía. Desde ese punto de vista, hay una integración fundamental de la aplicación del conocimiento que dejan los hombres de las estrellas en lo intelectual, lo científico y lo espiritual. ¿Cómo aprender a vivir nosotros en paz y armonía dentro y como humanidad? Entonces allí comienza el gran reto que dejan estos hombres. Pero van avanzando y comienzan los diálogos con Enrique. Y uno de los diálogos que me parecía a mí maravillosos era el respeto profundo que ellos tienen por el albedrío. Es decir, cómo ellos, a pesar de que son hombres más avanzados en el campo técnico-científico, en el campo tecnológico, en el campo espiritual, son profundamente respetuosos del hombre terrestre, de su albedrío. Entienden que el hombre tiene que aprender por sí mismo. Y entonces eso contrasta con estos traficantes de la fe y negociantes de la salvación que están pretendiendo guiar los pasos de los demás cuando no son capaces de guiar los pasos de ellos mismos. Entonces ahí empecé a darme cuenta la diferencia que había entre el mensaje estelar y entre aquellos que dicen predicarlo. Entre aquellos que se creen que tienen la autoridad para decirlo a los demás. Pero el detalle no es que lo hagan, el detalle es que pretendan que el mensaje se aplique de acuerdo al criterio que ellos entregan y no bajo la libertad espiritual que fue entregado por los hombres de las estrellas. Esos elementos nos van llevando poco a poco a ir reconociendo e ir pensando en varias cosas. Una de ellas es cuál es el verdadero propósito que tenemos como individuos. ¿Dónde se centra la verdadera búsqueda espiritual? Posterior entonces a entender ese reto, sigo caminando con lo que sucede en el mensaje y me doy cuenta de ese respeto por el albedrío. Es decir, usted como individuo no puede permitir que su albedrío sea violentado. Es decir, usted es responsable de su crecimiento espiritual y no puede delegar en otra persona su progreso espiritual. Pero así como usted no puede permitir eso, usted tampoco se puede permitir tratar de violentar el albedrío de otra persona, de su condición humana, personal o espiritual, simplemente porque usted cree que es más inteligente o más sabio que el otro y que el otro tiene que hacer lo que usted diga. Eso es un error gravísimo que cometemos los seres humanos.
con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con la gente que amamos. Porque por alguna extraña razón, primero, creemos que lo que nosotros pensamos es la verdad. Segundo, que todo lo que decimos está bien. Tercero, que jamás nos equivocamos. Cuarto, que el mundo tiene que regirse o tiene que funcionar de acuerdo a como yo creo. Como funciona en mi cabeza, los demás deben funcionar. Y es allí donde el hombre obtusamente se equivoca. Nos equivocamos porque no somos humildes, porque no entendemos al otro, porque no somos capaces de abrir la posibilidad de que estemos equivocados en nuestra apreciación, en nuestros planteamientos. Y estos hombres, a pesar de que tienen toda esta sabiduría y conocimiento, siempre respetan el albedrío del hombre. Ahora, después que me doy cuenta, ese profundo respeto, y ahora, ¿por qué les digo que admiro eso? Porque es que cuando a Enrique le entregan todo ese conocimiento, de acuerdo a su testimonio, le entregaron más de 240 horas de información. Y cuando ya terminan prácticamente esos contactos con él, Enrique les pregunta, oigan, ¿y con esta información se la debo entregar al mundo? Y ellos le responden de esta manera: si tú quieres, Enrique, si tú quieres, y si no lo haces, no te preocupes, que no tendríamos nada que reprocharte. Esto a mí personalmente me dejó perplejo, porque en los grupos de búsqueda en los cuales yo he estado, siempre el gurú, el guía, pretende imponer la voluntad de él, casi que obligando a quienes están en ese proceso de aprendizaje espiritual que hay que hacer lo que él dice, de la forma como él dice. Y si no se hace así como se dice, entonces se están violando los principios universales de la luz que ese personaje trajo, y por ende estás condenado al demonio, al infierno, o cualquier cosa de estas que se estila en este tipo de grupos. Entonces, yo decía, si estos hombres montaron a Enrique en naves, lo llevaron al Alto Perú, lo prepararon espiritualmente, le entregan 240 horas y no lo obligan, es decir, respetan el albedrío de Enrique. Entonces, esa parte me parece a mí tan importante, tan fundamental, y que se convierte en el otro elemento clave que yo destaco. Entonces, mire que hemos venido tocando 3 puntos hasta ahora. La razón por la cual ellos vienen. Acuérdense que vienen porque anuncian las calamidades, entre ellos la Tercera Guerra Mundial, porque dicen que tenemos que aprender a vivir en paz y armonía, y porque debemos cambiar la forma de conceptualización que tenemos del Creador. Ese es lo primero. Lo segundo, que se los adelanté, que el verdadero crecimiento o factor de avance en los terrestres se mide desde lo científico, lo intelectual y lo espiritual. Y que esas 3 cosas tienen que estar fundidas allí para poder nosotros evitar el fanatismo, el dogmatismo y por ende el misticismo. Esto nos podría llevar a una libertad verdadera espiritual. La tercera cosa, que acabo de hablarles es el respeto profundo al albedrío. Ese respeto profundo al albedrío tiene una connotación y una condición clave en el desarrollo espiritual de los seres humanos. Ahora, ya teniendo claras esas 3, otro elemento que me pareció muy interesante es los rasgos de inteligencia. Ellos hablaban de 3 rasgos de inteligencia. Y en esos 3 rasgos de inteligencia había uno
que ellos destacaban. Y era precisamente la inteligencia que se había guardado en las neuronas del hombre y que se despertarían en su debido momento debido a la influencia de la energía del universo en el hombre. Y que eso se guardaría en el cerebro humano. Es decir, que nosotros tenemos en nuestras neuronas la condición original guardada allí de nuestro génesis y que eso se despertaría por la influencia de la energía fotónica, de la energía universal. Y eso está sucediendo. Entonces Jesús lo ejemplificó de otra manera y es cuando habló del Consolador, del Espíritu de verdad, y dijo que se manifestaría aquí en el planeta Tierra. Y que era necesario que Él se fuera para que se generara toda la verdad y llegara a los hombres. Y allí eso tiene una lógica, y piénsenlo en un momento. El despertar espiritual no depende de que usted tenga una religión, no depende de que usted siga a alguien, no depende de los libros que usted lea. Depende del accionar y la coherencia y congruencia que usted tenga en su vida y que esos rayos solares que hoy están llegando como energía toquen ese rasgo de inteligencia y usted pueda aprender, comprender ese despertar espiritual que yo le llamo la gran primavera espiritual. Y así como las flores florecen en primavera, en el tiempo de la cuenta larga, como lo llamaron los mayas, en el nuevo amanecer de la galaxia, cuando desde los rayos centrales de la galaxia del Sol de Alción se manifestaran en el planeta Tierra, eso iba a tocar la médula espiritual de los hombres e iba a comenzar un despertar. Por eso ustedes son buscadores, porque así como el niño cuando nace busca la teta de la madre, el hombre cuando despierta espiritualmente busca la esencia del Creador. Mientras que el niño lo hace instintivamente, cuando ya es hombre, en esa búsqueda espiritual lo hace intuitivamente, es decir, lo hace desde su propio corazón. Y comienza a caminar en esa búsqueda a tener una respuesta real, verdadera, sincera, honesta consigo mismo. Entonces, otro elemento clave, aparte de este que les acabo de mencionar del despertar, voy a hablarles del plan. Cómo ellos conciben el plan, eso que en las iglesias llaman salvación, eso que llaman que te van a llevar para el cielo. Y la primera cosa que dejan clara es que aquí a nadie se lo van a llevar para ningún lado. Porque ¿qué sentido entonces tiene tener un planeta para llegar para sacar gente de aquí y llevársela para otro lado? No tiene ningún sentido. Entonces, el plan es mucho más grande. Y el plan incluye una serie de personajes que van a aparecer. Y entre los personajes que van a aparecer están varios señalamientos que hablan, por ejemplo, que aparecerá un personaje que es el intérprete. Pero también Samad Camus, que es otro hombre que viene de Venus, habla que en el planeta Tierra existen dos hombres de gran evolución en el orden espiritual y que en ese orden espiritual ellos tienen una responsabilidad en el desarrollo del plan terrestre espiritual. Pero también hablan que aparte de Enrique contactaron a 23 personas más, es decir, 24 personas que llevaron al Alto Perú en los Andes, cerca a Bolivia, en la frontera con Perú, y allí
habían 318 personas que estaban siendo preparadas para que en su debido momento salieran a entregar el mensaje sin ufanarse de quiénes son, sin decir quiénes lo habían preparado y entregando lo que era realmente importante, el mensaje. Entonces esto también rompe mi esquema, porque generalmente quienes traen un mensaje espiritual se ponen la bata de salvadores, se ufanan en decir que ellos son los enviados, nos lo repiten una y otra y otra y otra y otra vez, mientras estos hombres lo que dicen es todo lo contrario, que ellos no van a hablar de quiénes son, de dónde vienen, sino que sencillamente de manera humilde y con mucho amor van a entregar ese mensaje estelar. Pero hay una cosa que rompe todavía más el esquema, y es que hablan que muchos de ellos caminan nuestras calles de pequeñas y grandes ciudades observando el comportamiento humano. Y eso es impresionante, porque quizás ustedes han estado al lado, en un bus, en una calle, ha pasado al lado suyo un ser, ay, qué pena, se me estaba entrando una llamada. Entonces, en ese momento, cuando empezamos a entender que estos hombres siempre han estado aquí, hay otro elemento que ellos dicen y que es mucho más complejo. Y es que dice que muchos de ellos toman la decisión de encarnar en el planeta, es decir, nacen en familias humanas. Y todo eso hace parte de un gran plan. Y lo más maravilloso es que ellos, naciendo en familia humana, no se paran a vanagloriarse ni a jactarse que ellos vienen de... No, ellos simplemente hacen la labor de manera silente, humilde, contribuyendo al despertar de conciencia de los hombres. Y eso me pareció a mí genial. Entonces empecé a entender y a ver la gran mentira que había, la gran manipulación. Entonces, allí, esa parte del plan, viene otra cosa que también que se sale de lo que nosotros conocemos hasta ahorita. Y es que los hombres de las estrellas tienen un gran avance científico. Y es el otro elemento que quiero resaltar de mi investigación y de mi análisis. Estos hombres han entendido la ciencia de la luz, mas no la ciencia materialista que nosotros conocemos. Es decir, la verdadera ciencia, para que ustedes puedan entenderla de una manera muy sencilla, muy gráfica y a través de un símil. Hay una ciencia que ustedes quizá ahora tienen en la mano que se llama celular, o quizá me están escuchando a través de un computador. Entonces, claro, eso es una ciencia avanzada, tecnología, wow, se conecta a internet, bajas aplicaciones, listo. Y vamos a poner ese celular que tienen ahí o ese computador en la mano izquierda. Pero en la mano derecha, ustedes me van a colocar una pepa de aguacate. Y van a hacer una comparación desde el orden científico. Ambos tienen ciencia. Pero vamos a ver qué tipo de ciencia. Entonces, coge ahora, cuando terminemos esta charla, se va al patio de su casa, busca donde haya tierra y hace un hueco de unos 40, 50 centímetros. Y entierra su celular, lo mete ahí y le echa tierra, o su computador, y le empieza a echar agua todos los días. Y espera hasta que nazca el árbol de computadorcitos o el árbol de celulares. O usted agarra esa pepa de mango,
la siembra, perdón, de aguacate, la siembra, le echa agua y espera a ver qué pasa. Y ahí, en ese símil, quiero confrontarlos. ¿Cuál es la ciencia de la luz y de la vida con la ciencia de la materia y de la muerte? Nosotros aprendimos el avance científico alejado de la vida. Es decir, su celular, su computador, lo que generan es contaminación dentro del ciclo de la vida. Mientras, ahora mire la ciencia que hay en una semilla. Resulta que la semilla tiene una codificación genética que permite que dentro de una semilla haya muchos árboles que existan al futuro, muchas hojas. Y lo mejor es que cuando usted siembra esa semilla, le va a dar aguacates, y no le va a dar mangos ni papayas, sino aguacate. La hoja será de aguacate, la rama será de aguacate, la flor será de aguacate, el tallo será de aguacate, la raíz será de aguacate, y por ende el fruto también será de aguacate. Eso es lo que nos tiene que llevar a pensar a nosotros que ahí hay una ciencia, que ahí hay una inteligencia creadora, que ahí hay una programación en una dimensión que nosotros no alcanzamos a imaginar. Entonces la ciencia que conocemos nosotros es la ciencia muerta, mas no la ciencia de vida, mas no la ciencia de la esencia, mas no la ciencia de la luz. Entonces cuando estos hombres sí conocen la ciencia de la luz, es decir, ellos saben cómo se crea un planeta, cómo se pone a órbita, cómo se enciende un sol, cómo se crea un río, cómo se siembra una especie en el mar. Y es tan así que a Enrique lo llevan a las fosas marianas. Y allá en las fosas marianas ocurre algo impresionante. Eso está casi a 10.000 metros, 10 kilómetros de profundidad en el mar. Y resulta que ahí había una base submarina impresionante que contenía un laboratorio donde estaban guardadas todas las especies vegetales y animales del planeta. Y resulta que ellos tomaban de la energía de los volcanes bebés que estaban naciendo, la transformaba y creaban atmósferas dentro de esas fosas marianas, en donde para nuestra cabeza sería imposible que existiera algo así, porque nuestra ciencia material no daría para eso, sería una locura. Pero lo más impresionante que encontré en ese momento, leyendo el libro, es que ellos hablan, el comandante de esa base decía claramente, nosotros estudiamos el magma volcánico del planeta, sus venas, y llevamos años estudiándolo, y con eso podemos predecir y saber cuándo van a haber terremotos, cuándo van a haber tsunamis. Ahí comprendí algo, que ellos tenían la capacidad científica de ver los movimientos en el tiempo del planeta y de la naturaleza. Y entonces con esa base científica, desde lo espiritual, podían plasmar esos acontecimientos futuros. Y entonces entendí por qué ellos hablaban de profecías. Entonces, nosotros teníamos una concepción que la profecía era una especie de adivinación del futuro. No, era un estudio desde la ciencia de la luz que les permite a estos hombres saber qué es lo que viene al futuro dentro de la ley de causa y efecto. Esto a mí personalmente me dejaba sin palabras, me dejaba perplejo. ¿Y por qué me dejaba perplejo? Porque es que me quitaba esa fantasía de niño de entender a Dios, la creación, y me daba cuenta yo que todo tiene un sustento científico.
que todo tiene un sustento intelectual, que todo tiene un sustento espiritual. Entonces podríamos decir que cuando Jesús hacía los milagros, no era otra cosa que una combinación de esas tres fuerzas que para nosotros, en nuestra ignorancia, al desconocerlas, le llamamos milagros. Y por eso Jesús le dijo, ¿por qué os maravilláis y cosas más grandes y poderosas haréis vosotros? O sea, Jesús nos estaba prediciendo, tranquilos, ahorita ustedes lo ven imposible, pero en la medida en que ustedes crezcan y aprendan, van a hacer cosas más impresionantes y con una condición espiritual mucho mayor. Entonces, estos elementos de lo que les estoy hablando, a mí personalmente me empezaron a cambiar la dimensión. Porque yo fui un buscador, he sido un buscador, y en mi búsqueda terminé en muchos grupos. Y generalmente todos los grupos terminan en lo mismo cuando no son capaces de interpretar esa realidad de la que hoy les estoy hablando. Entonces, transformación silenciosa no es otra cosa que ustedes tomen estos parámetros, estos elementos, los comparen y busquen esa realidad espiritual en total y plena libertad. Que ustedes puedan entender que ese camino que ellos dejaron, es el otro punto que quiero tocar, que se llama profecías, está dado en varias condiciones para guiarnos. Y precisamente cuando las entendemos desde un punto de vista libre, entonces aparece la profecía al país al norte del sur, que señala la llegada del intérprete. Aparece la profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Aparece el mensaje de los 7 pasos gestores y los 7 impulsos motores. Aparece el mensaje que entrega Sao, Samat Camus, la profecía del devenir. Y pudiera nombrarle cualquier cantidad de profecías que fueron dictadas por estos hombres. Y cuando entendemos eso, y nos vamos a los evangelios y a los apócrifos, y entendemos que desde Elías y Enoc, los hombres de las estrellas han estado aquí acompañándonos. Y es el tiempo, muchachos, en que nosotros como seres humanos, como espíritus, debemos crecer y madurar para entender ese mensaje en toda la esencia de lo que él significa. Estos puntos de los que les he hablado es necesario que se reflexionen, es necesario que se midan, es necesario que los tengan como un referente. ¿Para qué? Para que la búsqueda de ustedes no pierda el horizonte. Y ustedes puedan leer lo que quieran leer, puedan investigar lo que quieran investigar, lo que ustedes quieran sentir, pero que tengan un parámetro, una guía que no les permita perderse en este laberinto de religiones, de sectas, de grupos, de avatares, de salvadores, cuando el verdadero crecimiento espiritual es una condición de experiencia individual compartido colectivamente como lo estamos haciendo ahora. Y es lo que debemos hacer. Ahora, piensen en lo que acabo de contarles. Vuelvo e insisto que en mi experiencia desde lo personal es más, imagínense, yo comencé mi búsqueda por allá cuando tenía 9 años y me preguntaba muchas cosas como si había vida en otros planetas, qué pasaba con la muerte, qué pasaba antes de nacer, quién era yo, por qué estaba aquí.
Y en esa búsqueda, muchachos, han sido más los errores que quizás he cometido. Pero esos errores y procesos de aprendizaje son para crecer. Son para avanzar. Son para que nosotros, a pesar de que hayamos cometido errores, no nos sintamos culpables, sino que seamos responsables, rectifiquemos, mejoremos y crezcamos como personas, como individuos, como esposos, como padres, como hijos. Porque hablar de los hombres de las estrellas, hablar del mensaje estelar, hablar del Cristo, hablar del mensaje espiritual, pero no ser congruentes con el mensaje, es algo que es muy típico en nosotros los seres humanos. Lo que va a hacer el cambio no es entregar el mensaje, es ser congruentes con él. Y con eso quiero que haya participación de ustedes, que hayan preguntas si las tienen, ojalá que sí, y que en la medida en que haya preguntas yo poder ir profundizando esto que estamos hablando, qué reflexiones les deja, qué les aporta y cómo consideran ustedes que los hace crecer, saber estos elementos que hemos estado tocando. Y voy a hacer un resumen general. Uno, ¿por qué estos hombres aparecen aquí? Y ese primer punto tiene 3 elementos. Las calamidades que vienen para que nos preparemos. Aprender a vivir en paz y armonía, sabiendo que ellos no van a intervenir en ese proceso de aprendizaje y a cambiar la concepción que tenemos de Dios. Ese elemento es clave. Segundo elemento que tocamos fue todo el tema de lo que es el albedrío. La tercera, hay un micrófono abierto, muchachos. La tercera, ¿aló? La tercera es la condición de ciencia, espíritu e inteligencia. O intelecto. Ciencia, espíritu e intelecto. Esas 3 condiciones deben ir de la mano. Otro elemento es el plan. El plan es gigantesco y no interviene solo un grupito de personas. No es un grupo, esto es un plan de humanidad. No, aquí no vino Jesús por un grupito de personas. Él vino a extender la oportunidad a todos los hombres del planeta Tierra. Y estos hombres lo dejan claro. Ahora la decisión es de cada hombre, si quiere seguirlo o no. Ahora, después de allí, acuérdense que el otro elemento clave del plan es la ciencia que ellos desarrollan. Es una ciencia de la luz, muy diferente a la ciencia que se nos enseñó a nosotros. El otro elemento clave es el plan. ¿Cómo funciona ese plan realmente? Y por último, el de las profecías. Y todo este paquete tiene que convertirse en un parámetro en el cual todo conocimiento, y lo hablo por mí, que yo recibo, yo lo analizo bajo esta óptica, bajo la óptica del mensaje de Jesús. Y quería cerrar con ese mensaje de Jesús. Y allí es donde yo digo que se forja a aquellos que dicen ser espirituales y buscar la luz. Amen al enemigo, perdonen al que los ofende, así se nos dijo. Si tú te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden la camisa, dales la capa. Yo les hago una pregunta. ¿Qué tanto somos capaces de amar, de perdonar, de comprender
bajo esas condiciones que dijo Jesús. Esos son el gran reto que hoy tenemos y que está sobre la puerta. Entonces abro, muchachos, los micrófonos para escucharlos, para saber si tienen preguntas y comentarios. Adelante.